gusto, soy Patti Eversbush, desde la esquina de la información, en Líderes Turisteros, el programa que presenta las figuras que mueven el turismo en México y el mundo. ¿Cómo estás, Marco Daniel? Muy bien, Patti, encantado la vida. Hoy vamos a tener un programa una vez más didáctico. Hoy vamos a hablar de la gastronomía mexicana y el título que le otorgó la UNESCO hace ya algunos años, con un gran personaje que probablemente es uno de los personajes que más sabe de gastronomía en México. Una figura muy reconocida y que gracias a su aportación nuestra gastronomía tiene muy buenas noticias que contar. Vamos a ver su biografía. Roberto González Guzmán es un destacado empresario en el ámbito gastronómico y restaurantero de México. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios cargos en la industria de los alimentos. Actualmente es vicepresidente de Administración y Finanzas del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, cuyo objetivo es la preservación, rescate, salvaguarda y promoción de los usos y costumbres, además de los productos y prácticas culturales de las cocinas tradicionales mexicanas. Roberto González es director general del reconocido restaurante La Fonda San Ángel y miembro de Slow Food México. Participó activamente en el proyecto donde la UNESCO integró a la gastronomía mexicana en su lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy, en Líderes Turisteros, estamos hablando de la importancia de la gastronomía mexicana. Estamos muy contentos de tener aquí en el estudio a mi queridísimo Roberto. Él es un apasionado del turismo, pero especializado en gastronomía. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Nos llamó mucho la atención, Roberto, hace algunos años. Yo me acuerdo que estaba en una comida en una hacienda muy famosa aquí por la zona de Polanco. La entonces secretaria de Turismo dijo, ya la gastronomía mexicana es patrimonio, la gastronomía tradicional mexicana es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y después preguntando nos enteramos que hay un conservatorio de la gastronomía donde tú eres vicepresidente. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lograron? Pues mira, en primer lugar el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana es un conservatorio que lo que ha venido haciendo desde hace prácticamente 17 años ha sido el convertir el tema de la gastronomía como un tema que debe discutirse, que debe dialogarse, que debe reflexionarse, que debe investigarse, que debe profundizarse. Y entonces desde 1999 empezamos a tener reuniones en Puebla, en estos congresos iberoamericanos de patrimonio gastronómico y turismo cultural, en donde se dieron estas reflexiones de manera como muy general. El significado de la cultura, el significado del patrimonio, el significado de la gastronomía, de la tradición, de la identidad, de la raíz. Entonces se fue armando todo esto que en su momento se convirtió en el expediente que se presentó a la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas responsable de la educación, la ciencia y la cultura y responsable del programa de patrimonio cultural. Este programa nació en 1972 con la intención de proteger el patrimonio de la humanidad. Y empezaron, por supuesto, con los centros históricos, las zonas arqueológicas, los bienes monumentales y todo lo demás. Y en 1996 se dio una iniciativa para que también los bienes culturales inmateriales se sumaran a esto, es decir, las lenguas, las danzas, las técnicas de trabajo, la música, el arte rupestre, todo esto que no cabía en el otro concepto. Y es así como, por ejemplo, México tiene en esta lista de patrimonio inmaterial, la de material la conocemos casi todos, es decir, ciudades patrimonio, las zonas arqueológicas y todo esto, que México es un actor muy importante en este tema y en esa lista de patrimonio mundial. Y entonces empieza por la ceremonia del Día de Muertos, o la danza de los parachicos, o el tema de la Peña de Bernal, ¿no? O los voladores de Papantla. O pelota purépecha. Por supuesto. Y entonces, finalmente, en el 2009, logramos presentar este expediente pidiendo a la UNESCO que la gastronomía tradicional mexicana se reconociera como patrimonio cultural de la humanidad. Y después de un larguísimo trabajo y de sustento y de creación del por qué sí debiera ser, porque efectivamente la UNESCO requiere que un bien esté en riesgo, es decir, que esté en peligro de perderse, que esté en peligro de diluirse, de distorsionarse, de pervertirse, ¿no?
Y por supuesto la UNESCO entendió muy bien después de muchos años, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo que la gastronomía? ¿De dónde se les ocurre esto? Y los mexicanos, ¿qué les pasa, verdad? Y total, bueno, pues por supuesto, paso a paso y de una manera como muy filosófica y muy basada en la historia de una cultura milenaria, ¿no? Que eso es lo que es la cultura de este país, afortunadamente, y tenemos una herencia espléndida. La UNESCO dijo, va. Y es así como llegamos a Nairobi, de una manera muy sintetizada. Por primera vez en la historia de la UNESCO y por primera vez en la historia de la lista de Patrimonio Mundial, una gastronomía fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ni la francesa, ni la china, ni la italiana, porque se suponía que ya estaban reconocidas. Así es. Sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de las sociedades y de las culturas nos movemos a través de estereotipos. Y entonces, bueno, es que los franceses lo han sabido hacer muy bien, y los españoles también, y los italianos ni se diga, y los chinos, bueno, y los japoneses ni modo. Pero la realidad es que a la hora de poner sobre la mesa el por qué una gastronomía va más allá de un conjunto de recetas o de un conjunto de platillos o de un conjunto de fotografías bellísimas en donde dices, bueno, qué cosa es esta tan linda, ¿no? Pero lo que en realidad la UNESCO reconoció no fue todo eso. La UNESCO reconoció un sistema integral, un sistema alimentario, en el cual elementos como el de las tradiciones, los rituales y las ceremonias alrededor de la gastronomía, y donde la gastronomía está presente. El tema de la producción de alimentos, de su transformación, de su uso, el tema de la salud, de la educación, el tema del desarrollo de las comunidades, del impacto en el medio ambiente, del impacto en la sustentabilidad, del impacto en la ecología, de toda esta enorme abanico de impactos que tiene la gastronomía, y en la cual termina convertida no solo verdaderamente en la columna vertebral del desarrollo de la humanidad. Es decir, no habría vida sin alimentación, ¿sí? Y entonces todo esto llevado al expediente, en la UNESCO dijeron, pero por supuesto que los mexicanos tienen razón, y por supuesto que estamos con ellos, y por supuesto que el resto del mundo, como está pasando ahora, tiene que aprender de los mexicanos. Ahorita les platico por qué. Resulta que entonces ese 16 de noviembre en Nairobi, Kenia, se da una de estas reuniones rotatorias que tiene la UNESCO en distintas ciudades del mundo, una Asamblea General de Patrimonio Cultural, y es en donde se toma la decisión final en el pleno de los delegados que están en Patrimonio Cultural de la UNESCO, y todo el mundo participa en esto. Entonces, todos los expedientes que se presentaron un año antes y que fueron evaluados por un comité técnico sumamente experto, ¿no? Les puedo decir que, por ejemplo, de más o menos 150 expedientes terminaron pasando 47. ¿Sí? Entonces, la presentación de esos 47 todavía requiere del visto bueno del Pleno de la Asamblea General de Patrimonio Cultural. ¿Ustedes estaban en ese momento? Nosotros estábamos ahí porque ya nos habían avisado y ya nos habían invitado. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdas? Espléndido. Sí. Un momento espléndido. Fíjate que la presentación, se podrán ustedes imaginar que en el caso de la UNESCO y de todos estos organismos multinacionales, son muy formales, muy protocolarios y muy dentro de la norma y de la regla, ¿no? Y de la corrección. Y entonces resulta que, bueno, pues la presentación de los expedientes es por orden alfabético, de la A a la Z, ¿no? Y que empiezan, bueno, pues por Albania y por Argentina y por Afganistán, y luego pasan a la B y a la C y a la D, y total. Cuando llegan a los expedientes 28, 29 y 30, dicen, México propone que la danza de los parachicos de Chiapas sea incorporada a la lista de Patrimonio Mundial. Y entonces los delegados levantan la mano. Y ya votan. Claro, están diciendo que sí, ¿no? Para esto, por supuesto, se podrán ustedes imaginar que todo ha sido ya recorrido meses y meses de negociaciones, de tiras y aflojas, y de informarle a cada uno y de convencerlos, ¿no?
Entonces, México propone que la danza de los parachicos se incorpora a la lista de Patrimonio Mundial, la gente levanta, los delegados levantan la mano, los 200 delegados, no todos los que estamos en el auditorio, en este caso en el Centro de Convenciones de Nairobi, levantamos la mano y la presidenta da el martillazo y se da un aplauso y va. Y así fue con todos los expedientes anteriores, del 1 al 27. Luego en el 29 dice, bueno, México propone que la danza, este canto purépecha, bilingüe, que se canta en castellano y en purépecha, se ha incorporado a la lista de Patrimonio Mundial, esto que viene dicho acá, y entonces, bueno, la gente, los delegados levantan la mano y la presidenta da el martillazo y todo el mundo. Y cuando dice, bueno, México propone que la gastronomía tradicional mexicana se incorpore a la lista de Patrimonio Mundial, y se oye un grito de júbilo de mil gentes. Una cosa impresionante en la que yo todavía, cada vez que lo digo, y me sonrojo, y una emoción única en mi vida, por cierto, y la de todos los que estábamos ahí. Entonces fue algo impresionante. Se levanta todo el mundo, aplaude todo el mundo. ¿No lloraste? Claro que sí. Por supuesto que sí, ¿cómo no? ¿Te acordaste pero cómo no? de toda la gastronomía? Prácticamente pasa. Pero claro, de pronto, por supuesto, pasa el de cómo, yo siempre lo he dicho, este país es un país privilegiado. Claro. Yo me siento muy honrado y orgulloso de ser mexicano y de haber nacido en este país, por accidente o por lo que haya sido, aquí nací. Entonces, el cómo tenemos una identidad, una raíz, una historia, un patrimonio verdaderamente extraordinario, y que los mexicanos también tenemos que aprender a valorar eso. Entonces, bueno, se levanta todo el mundo, el júbilo, el aplauso, y por supuesto nosotros que ya, este grupito pequeño del conservatorio, sabíamos desde abril que el comité técnico había dicho que sí. Oye, Roberto. Dicen los que saben que podrías comer un platillo de cocina mexicana tradicional sin repetir cada día del año. La comida mexicana representa la cultura histórica de nuestro país, ya que muchos de sus platillos se originaron desde épocas lejanas, mucho antes de la conquista. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana, ya que cada estado posee sus propias recetas y tradiciones culinarias. Estas características hacen de que el acto de cocinar en México sea considerado una de las actividades más importantes y que cumpla funciones sociales y rituales determinantes, tales como instalación de altares con comida tradicional mexicana. Desde el mes de noviembre del año 2010, la UNESCO considera la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy, en Líderes Turisteros, estamos hablando de la importancia de la gastronomía mexicana en el turismo. Estamos muy conmovidos aquí en el estudio, en la esquina de la información, nada más de escucharte a ti, Roberto, decirnos este primer momento cuando fue declarada nuestra cocina tradicional como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se te llenan los ojos de agua y a nosotros nos transmites esta emoción que a mí la piel me la pone chinita. Exactamente, y eso nos pasó a todos los que estábamos en ese centro de convenciones de Nairobi, Kenia, y que para nosotros es el otro extremo del mundo, ¿verdad? Es decir, el de vivir ese momento marca la vida de los que ahí estábamos, pero además, a final de cuentas, en representación de todos los mexicanos. Es decir, el que saber que este país tiene tantas facetas valiosas, importantes, dignas, respetables, decentes, ¿no? Y en el que lo que hemos estado viviendo en México todos estos años es algo muy ingrato y que el país no se merece y que los mexicanos no nos merecemos. Y que, por supuesto, a mí me parece que esa debe ser la visión que tengamos los mexicanos. No tenemos más que estar orgullosos del país en el que nacimos. No tenemos más que valorar enormemente el patrimonio cultural que hemos heredado, y que los mexicanos formamos parte de una sociedad de una enorme dignidad, de un enorme valor y con un enorme futuro. Y uno de ellos es esto, es decir, el haber llegado a que la gastronomía tradicional mexicana fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que hasta este momento es la única declarada y reconocida en ese sentido, y que bueno, que Francia tiene un enorme mérito al haber logrado que
que su etiqueta en la mesa fuera reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, o que los países mediterráneos tengan el mérito de haber logrado que su aportación a través de los miles de años del queso, el vino, el aceite de oliva y el pan sean reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, me parece valioso y muy importante. Pero el hecho de que hayamos logrado convencer de que la gastronomía, a través de todas sus líneas y sus manifestaciones, la producción de alimentos, los rituales, las ceremonias, El origen. las raíces, su impacto en el desarrollo de las comunidades, su impacto en la salud, en la nutrición y en la salud, su impacto en la educación, su impacto en el desarrollo, su impacto en el medio ambiente, en la ecología, en la sustentabilidad, es impresionantemente importante, y que finalmente a partir de ahí se da todo lo demás. Es decir, si los seres humanos no nos alimentamos, no nos nutrimos, no vivimos, no existimos como sociedad sencillamente, ¿no? Entonces, esa visión ha sido muy importante para entender la propuesta que hizo México, y que efectivamente no es un conjunto de recetas o platillos exquisitos que los mexicanos... Eso es importante decir. Claro, claro que sí. No es un recetario, ¿no? De ninguna manera. Lo que se premió es pensar en las cocineras tradicionales, todo el rito de las cocinas tradicionales michoacanas, todo lo que se hace en Yucatán, todo lo que se hace en Jalisco, Baja California, por supuesto. Y ahora que mencionabas esto, preguntarte también, ya lo tenemos en la mesa, ya lo trajimos a México. Sí. Es importante conservarlo, y hay un plan de acción que se comprometió a México, que si no lo hacemos, ¿qué nos puede pasar? Pues ni más ni menos que salir de la lista de Patrimonio Mundial. Tenemos que seguir Por trabajando. supuesto, es decir, el gobierno mexicano, en primer lugar, y los mexicanos, como quienes soportamos al gobierno mexicano, al Estado mexicano, tenemos la obligación de cumplir con este plan de acción. Hay tres elementos importantísimos en este plan de acción: es el rescate, la salvaguardia y la promoción de la gastronomía tradicional mexicana. Cada uno con un significado diferente, cada uno con sus propias acciones y actividades muy específicas. Y entonces este plan de acción tiene que estar respaldado con la presentación de un informe que se elabora anualmente. Nosotros, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, tiene el honor, el privilegio y la responsabilidad y compromiso de ser, por un lado, un organismo consultor de la UNESCO en el tema de las gastronomías del mundo, lo cual es un honor excepcional. Y somos el único organismo de la sociedad civil reconocido de esta manera en todo el mundo. Y por el otro, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana es también un organismo coadyuvante del gobierno mexicano. Recordemos que es el gobierno mexicano la contraparte de la UNESCO y de los organismos de Naciones Unidas. Y entonces nosotros apoyamos el trabajo y la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano elaborando estos informes anuales y haciendo el trabajo, la talacha actividades alrededor del rescate, la salvaguardia y promoción de la gastronomía tradicional mexicana. Por un lado, tenemos dos grandes eventos en el año igualmente importantes. Por un lado es los encuentros nacionales de información, en donde convocamos a todos los delegados que tenemos en el país y armamos reuniones de alrededor de 300 personas. Ya muy especializado. Sumamente expertos, gastrónomos, antropólogos, sociólogos, cocineros, restauranteros, maestros, pedagogos, todo. Y todo esto se arma un expediente, un informe en el cual, bueno, pues qué se está haciendo en Baja California, qué se está haciendo en Guanajuato, qué se está haciendo en Veracruz, qué se está haciendo en Chiapas, qué se está haciendo en los estados. En cuanto a rescate de semillas criollas, de conceptos como el de la milpa o la chinampa. El nopal. Por ejemplo, bueno, el gran triángulo que soporta toda esta cultura gastronómica mexicana es el maíz, el frijol y el chile, más los otros 60 productos que se cultivan en una milpa. Una milpa tradicional es una milpa que puede cultivarse hasta 60 productos, alrededor del maíz como la figura principal. Entonces, por eso, México como centro de origen del maíz, el frijol, el chile, el cacahuate, la vainilla, el cacao, la calabacita, el aguacate, los nopales. El agave también, ¿no? Por supuesto, claro. El 75% de los agaves desconocidos en el mundo,
reconocidos en el mundo están en México y su origen es México. Entonces, para donde voltees, para donde veas, de veras tenemos una cosa impresionante. Y entonces, por ejemplo, por supuesto, las bebidas como el mezcal están dentro de esta lista, es decir, forma parte de la gastronomía tradicional mexicana con todo el fenómeno, no solo el mezcal como bebida, sino el mezcal como rito, como ceremonia, como técnica, como tradición, como una bebida sagrada, ¿no? Con una bebida que tiene un papel que desempeñar más allá de que la gente esté encantada, ¿no? Y la disfrute. Entonces, bueno, el hecho es que trabajar en estas tres líneas del plan de acción es un compromiso del gobierno mexicano. Por un lado tenemos esta reunión nacional en la que elaboramos el informe que se presenta, que el gobierno mexicano le entrega a la UNESCO y que ya hasta este momento hemos presentado 4 informes y en la UNESCO ahorita les platico lo que está pasando con eso. Y por el otro, los foros mundiales de la gastronomía mexicana, en la cual lo que pretendemos es, de la misma manera en que por un lado cumplir la tarea de estar informando a la UNESCO de lo que pasa con el plan de acción, por el otro es capitalizar el privilegio y el honor y la responsabilidad y compromiso de que la gastronomía tradicional mexicana es la única gastronomía reconocida como tal en el mundo y por lo tanto cómo puede ser un instrumento de desarrollo, un instrumento para que México crezca, para que México tenga una mejor calidad de vida, para que los estándares de dignidad de este país cambien, ¿no? Para que la distribución de la riqueza, para que las comunidades disminuyan sus índices de migración, para que la gente tenga una manera digna, honorable y amorosa de permanecer en el país y en su comunidad y de impactar razonablemente el campo, el medio ambiente, la ecología, el cuidado del agua, la salud, la nutrición y por supuesto el turismo, retomando el gran tema de este programa. Para nosotros el que el mundo reconozca que México es un país que tiene una gastronomía excepcional es muy importante. Y nos parece que el gobierno mexicano tiene la responsabilidad de generar las políticas públicas que lo permitan, lo propicien, lo estimulen y lo motiven. Y que nuevamente lo que no nos gustaría que sucediera es algo que hemos vivido en México con mucha frecuencia, el que las oportunidades nos pasan por enfrente. Claro. Y que con mucha frecuencia tenemos el diamante en bruto en la mano y no sabemos qué hacer con él. Por ejemplo, en el caso del turismo. O sea, este país debiera estar dentro de los 5 grandes países del turismo en el mundo y no lo está porque no ha habido las políticas públicas adecuadas y porque los mexicanos no nos ha caído el 20 lo suficientemente bien como para reconocer que ahí está esperando que nosotros hagamos bien las cosas y que seamos tan competitivos como lo es España, como lo es Italia, como lo es Francia, como lo es Estados Unidos, ¿sí? Y que entonces, ¿por qué no estar en esa lista, en ese ranking de primer mundo, con todos los recursos, con todas las capacidades, con todo lo que los mexicanos tenemos? Uno de ellos es esto. Pues ya empezamos muy bien contigo y con el triunfo que tuvimos con la gastronomía mexicana como patrimonio, ¿no, Pati? Me encanta, como lo hemos dicho en muchos programas y más hoy, México tiene muchas cosas para celebrar. Hay que creerse que vivimos en el mejor país del mundo. Para hacer turismo es nuestro patrimonio y tenemos la obligación de cuidarlo y de transmitirlo a las nuevas generaciones. Roberto, gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado como siempre con ustedes, cuenten con nosotros. El conservatorio es un organismo de la sociedad civil en el cual todos sus miembros, encabezados por Gloria López Morales, por Alicia Gironella, por Pepe Iturriaga, por Fernández de la Borbolla, por Cristina Palacio, y otros que todo mundo aporta de manera generosa, voluntaria y solidaria su trabajo, su esfuerzo y su experiencia. Y el gran compromiso del conservatorio es con México. Ya nos vamos. Pues muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Nos despedimos, nos vemos en la próxima. Yo los invito a que se queden con la programación de Excelsior Televisión. Nos despedimos desde la esquina de la información. Noticias. ¿Qué dicen más? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.